Hoy vamos a mirar una nueva unidad llamada la Edad Media. Y el enfoque va a ser en la Iglesia Católica. Hoy vamos a mirar qué sucedió en Europa después de la caída del Imperio Romano. Aquí está la pregunta esencial, que es: ¿qué hizo la Iglesia Católica para mantener a Europa unida? Como siempre, recuerden que todo lo rojo lo tienen que copiar exactamente, lo amarillo quiero que lo pongan en sus propias palabras, y todo lo verde no lo tienen que escribir. Ahora, la diferencia entre el Imperio Romano y la Edad Media en Europa es muy diferente. Como pueden mirar aquí, la arquitectura, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el Imperio Romano con sus mansiones enormes y preciosas, sus edificios hechos de mármol, muy grandes. En la parte derecha tenemos la Edad Media, donde la gente vivía en casas hechas de caca de caballo, por ejemplo. Lo mezclaban con pasto y diferentes cosas para crear sus estructuras que iban a ser sus casas. También en la ley, que la ley romana era una basada en la lógica, en argumentos, en abogados, en justicia, en jueces, en ir a la corte. Pero en la Edad Media tenían un sistema completamente diferente, que era básicamente basado en los calvarios que usaban los bárbaros antes de la caída del Imperio Romano. La idea era la siguiente: si tú eras visto culpable por un crimen, lo que hacían es un calvario. Por ejemplo, tenías que agarrar una barra de metal después de que habías puesto el fuego. Estaba muy caliente esa barra, te la daban a ti en tu mano y tú tenías que caminar varios pasos hasta que la barra te quemara tu mano, y después tendrías que regresar 3 días después, y si tu herida había sido curada, esa era una señal de los dioses de que tú estabas en lo correcto y que no eras culpable del crimen. Pero después de 3 días, si tu herida todavía no había sanado, eso era una señal de los dioses de que tú estabas echando mentiras y que tú sí eras responsable por el crimen. Obviamente era una idea muy absurda. Ahora, para hacer las cosas peores, eventualmente cuando tenían juicios, los empezaron a usar en maneras muy extrañas. Por ejemplo, animales que se habían portado mal o habían quebrado la ley. Por ejemplo, un puerco que tal vez se comió la comida de otra persona. Podían llevarlo a la justicia y literalmente estar enfrente de un juez para tratar de averiguar si este puerco debería de ser encontrado como culpable en el crimen o no. Obviamente cosas muy absurdas, muy extrañas. Una vez más, la medicina también era muy diferente. En el lado izquierdo podemos mirar la tecnología de los romanos, el hecho de que ellos podían usar una aguja para hacer cirugía de ojo, para quitarle las cataratas a las personas. Algo muy sofisticado, algo muy avanzado, y esa misma técnica todavía se usa en algunos lugares en el mundo. Ahora, en los tiempos medievales, completamente diferente. Esa sabiduría definitivamente se perdió, y la manera en que curaban a las personas eran muy extrañas. Para empezar, ellos iban con cirujanos que no nomás eran cirujanos, pero también tenían el trabajo de cortar pelo. También eran peluqueros en su tiempo libre. Ahora ibas a este peluquero y lo primero que hacían que tú hicieras pipí en un vaso, y ellos analizaban esa pipí. Olían la pipí, miraban la pipí y también probaban un poco de tu pipí, y de esa manera ellos podían darse una idea de qué estaba mal con tu cuerpo. Típicamente, si tú tenías algo como un resfriado, ellos agarraban gusanos y te los ponían en tu pescuezo, y la idea era cuando esos gusanos se murieran, tú te ibas a curar de lo que tenías. Obviamente una idea muy absurda. Pero típicamente lo que encontraban es que tú tenías sangre mala en tu cuerpo o tenías demasiada sangre en tu cuerpo. Entonces ellos usaban animales llamados leeches, que eran básicamente gusanos que te sacaban la sangre. La idea era quitarte esa sangre mala o exceso de sangre que tenías,
te iba a hacer sentir mejor. Una vez más, ideas muy absurdas y estúpidas. Ahora, el gobierno también era muy diferente. En el Imperio Romano tenemos un imperio grande y fuerte, pero después de la caída del Imperio Romano tenemos diferentes reinos pequeños y bastantes débiles que siempre estaban compitiendo uno con otro y siempre peleando el uno con el otro. Con la caída de Roma se perdió todo este conocimiento, toda esta sabiduría. Las leyes romanas se perdieron, la cultura romana se perdió, la tecnología se perdió. Todo esto cayó cuando cayó el Imperio Romano. Por ejemplo, los acueductos se secaron. La gente podría mirar los acueductos ahí, pero ya no sabían cómo trabajaban esos acueductos. El Coliseo estaba vacío, habían animales salvajes viviendo ahí. Incluso gente empezó a vivir ahí, básicamente like hobos, ¿verdad? Viviendo ahí en el Coliseo. Y no sabían cómo trabajaban estas cosas, cómo funcionaban. Es como si, por ejemplo, hoy en día se acabara el mundo y hubiera una nueva época de oscuridad, como estaba en esta época. Como por ejemplo, si todavía hubieran computadoras, hubieran carros, pero nadie supiera cómo funcionaban estas cosas. Que ya no hay gasolina, ya no hay electricidad, no vas a poder usar estas grandes tecnologías, ¿verdad? Y esto es lo que creía la gente en Roma. Miraba a sus alrededores y miraba toda la tecnología avanzada que antes usaban ellos, pero ya ni sabían cómo funcionaba esto. Como si yo me fuera de la clase, todo el conocimiento de la historia, todas las reglas se irían conmigo y hubiera caos. Y eso es exactamente lo que sucedió después de la caída del Imperio Romano. Tenemos caos, división, guerra y violencia. Sin el ejército romano ya no hay protección y esto trae mucha violencia. Empezaron a haber reinos pequeños con reyes muy débiles tratando de construir otro imperio romano, pero nunca pudieron ser exitosos. El mismo Coliseo que antes representaba el poder del Imperio Romano, las personas de ahí empezaron a ir al Coliseo para sacar todo el metal. Por eso pueden mirar ahí hoyos en el Coliseo que hicieron durante la Edad Media, donde ellos sacaron el metal. Antes habían barras de metal ahí adentro para fortalecer el Coliseo, y básicamente sacaron este metal para poder usarlo, este metal, como armas para protegerse, porque había tanta violencia sin el ejército romano controlando las cosas. Incluso el Coliseo era hecho de mármol, que era básicamente piedras muy bonitas, y todo este mármol fue traído a diferentes iglesias católicas para hacerlas mirar más bonitas. Entonces ahí podemos mirar que el énfasis era ahora en la iglesia, como vamos a mirar. Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia católica. Ahora, como Europa se había dividido en reinos muy pequeños, ya no había un emperador, ya no había un gobierno fuerte. Entonces la gente empezó a mirar a la iglesia para liderazgo. Es como, por ejemplo, cuando hay un suplente y tú tienes trabajo que hacer, pero no entiendes el trabajo, ¿qué haces? Vas con el estudiante más inteligente, le dices, por favor, Jacob, Johnny, ayúdame. Y you give him the little puppy eyes. Es que no entiendo cómo hacer ese trabajo, por favor, ayúdame. Eso es lo que hizo la gente en la Edad Media. Miró a la iglesia como una institución fuerte, una institución que pudiera unificar a Europa, y básicamente fueron a ellos para este liderazgo. Y esta iglesia se volvió a ser un lugar, una institución muy fuerte. Eventualmente, un tercio de toda la tierra en Europa era controlada por la iglesia católica. Solamente había una iglesia cristiana, que era la iglesia católica. Ahora, la manera en que controlaba a la gente era básicamente usando, en muchas maneras, el infierno. La idea era, tú tienes que seguir nuestras reglas, y si tú no las sigues, tú vas a ir al infierno. Y para la gente en esta época, el infierno era un lugar muy real. Hoy en día obviamente hay personas que no creen en el infierno, pero en esta época básicamente toda la gente creía que el infierno era un lugar tan real
como yo y tú. No tenían duda de que este lugar no existiera. Es como, por ejemplo, hoy en día tú diciéndole a un niño de 2 años, diciéndole, oh, el cucuy te va a agarrar si te portas mal. Para ellos, el cucuy es algo muy, muy, muy verdadero y por eso tienen miedo. Lo mismo durante la Edad Media. Para ellos, el infierno les metía muchísimo miedo y es la razón por la cual seguían a la iglesia. También controlaban a la gente por el hecho de la salvación. La salvación era la idea de quitarle el pecado a una persona para que pudiera ir al cielo. Y la iglesia controlaba quién iba al cielo o no. Al menos es lo que creía la gente en esta época. Entonces por eso seguían todo lo que decía la iglesia católica. La idea era la siguiente. Tu vida es mala ahorita. Eres un granjero muy pobre. Tienes que trabajar muy duro todos los días. No tienes muchos placeres en tu vida. Mucha gente está muriendo alrededor de ti. Probablemente tú vas a morir. Hay mucha violencia. Pero si tú sigues las reglas de la iglesia, un día tú puedes ir a un paraíso llamado el cielo. Y de esta manera controlaban a la gente. Es como, por ejemplo, tú hoy en día. Tal vez no te gusta mucho la escuela. Tal vez tú crees que los almuerzos son muy malos, que los maestros son muy malos, se enojan contigo si respiras muy recio y se enojan, ¿qué estás haciendo? O qué sé yo, odias la escuela, te cae gorda toda la gente en la escuela, no te caen bien los otros estudiantes. Pero si tú haces lo que tienes que hacer en la escuela, sacas buenas calificaciones, llegas a ir a la universidad, sacas buenas calificaciones ahí, todo ese sacrificio tiene su recompensa de tener un buen trabajo. Ese era el mismo concepto para la gente en la Edad Media. San Benedicto era parte de una familia muy rica en Roma después de que había caído el Imperio Romano, pero empezó a mirar a sus alrededores y miró mucha decadencia, muchos pecados, muchas cosas malas. Él decidió escapar a este mundo y es lo que hizo estos monjes en esta época. Él se fue de esta buena vida, de estas riquezas, y se fue a vivir en una cueva por 3 años. Incluso en una ocasión, él corrió y se aventó en un arbusto con espinas para tratar de calmar sus deseos. Tratar de ser una mejor persona que no deseaba placeres. Él hizo esto. Ahora, él se convirtió en un líder en un monasterio local. Básicamente un monasterio es un lugar donde vivían otros monjes. Él se hizo el líder de este monasterio, pero él era muy estricto y los otros monjes no lo querían. Entonces la leyenda cuenta de que un día lo trataron de envenenar. En su vaso de vino le metieron veneno y básicamente la historia cuenta de que empezó a rezar y antes de que tomara el vino, que se quebró su vaso y básicamente se salvó su vida por el hecho de que no pudo tomar este veneno. Se dio cuenta, ¿sabes qué? La gente aquí no me quiere, estos monjes no me quieren mucho. Entonces él decidió abrir su propio monasterio y hizo reglas muy estrictas. Y eventualmente esas reglas empezaron a ser muy populares y se usaron en muchos diferentes monasterios. Estos monasterios eran muy estrictos. Por ejemplo, te tenías que levantar a las 5 de la mañana todos los días y tú tenías que orar 8 veces al día cada 24 horas. Y habían penalidades si tú no lo hacías. La vida de un monje era una vida muy dura, incluso ni podías hablar típicamente. Entonces tenías que trabajar todo el día copiando cosas como libros, por ejemplo. Te tenías que sentar ahí y todos los libros en esta época obviamente no tenían copiadoras y eran escritos a mano cada libro. Tenías que copiar libros enteros como por ejemplo la Biblia a mano todos los días. Obviamente era trabajo muy difícil y muy aburrido. La Iglesia Católica trajo mucha estabilidad durante esta época. Trajo educación. Las únicas escuelas que habían eran controladas por la Iglesia. Ellos ayudaban mucho a los pobres. Sí trajeron cosas buenas durante la Edad Media. Para representar el poder
de la Iglesia Católica podemos mirar edificios enormes, iglesias enormes llamadas catedrales. Fueron construidas para mostrar la gloria de Dios y realmente eran como el Disneylandia de esta época. La gente vivía en casas muy humildes, pero cada ciudad, cada pueblo tenían catedrales muy enormes, muy bonitas, y gente iba de ciudad en ciudad, de pueblo a pueblo, los que podían, para mirar estas catedrales que eran muy enormes, muy diferentes, muy lujosas en comparación con los edificios que típicamente veían estas personas. Para ellos era algo impresionante. Esto demuestra mucho el poder de la iglesia, porque la gente era muy pobre en esta época, pero mucho del dinero que sí tenían lo donaban a la iglesia. ¿Y a dónde iba este dinero? Bueno, iba a estas catedrales para construir estos edificios enormes. Y eso demuestra qué les importaba a la gente de esta época, ¿verdad? Como por ejemplo los romanos. ¿A qué iba su dinero? Era para construir coliseos enormes, acueductos, para hacer su vida más cómoda. Ahora, el dinero de la Edad Media iba a la iglesia para construir enormes catedrales como las que pueden mirar aquí. Es muy extraño, ¿verdad? Cómo esta gente era tan pobre, pero tenían catedrales tan bonitas, tan enormes, que costaban mucho dinero. Es como por ejemplo una homeless person, una persona que vive en la calle, que no tiene una casa, pero que tiene un carro nuevo. No hace sentido, ¿verdad? Es como por ejemplo si te dieran dinero a ti todos los días para comprar almuerzo, pero en vez de comprar almuerzo, tú lo que hacías es no comías en la escuela, tú te compraras puros videojuegos. No hace sentido, ¿verdad? Obviamente el dinero es más útil para cosas básicas como comida, agua y una vida un poco mejor. Pero para la gente de la Edad Media no importaba que ellos tuvieran que vivir en casas muy humildes y trabajar todo el día para poder tener catedrales bellas y enormes. Y con eso vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.